El cielo de abril se cernía abajo sobre San Miguel de Allende aquella mañana en que enterramos a Isidro. Las cumbres de la Sierra Madre Oriental parecían apagadas, difuminadas por una neblina que se sentía como parte de mi duelo. Amigos y familiares hablaban en voz baja, ofreciendo condolencias que apenas alcanzaban a escuchar. Mi hijo tenía solo 34 años, un ingeniero con planes meticulosos para el futuro. Ahora se había ido, y yo estaba sola junto a la tumba, aferrando el programa doblado con su foto en la portada. No hubo tiempo para asimilar la pérdida antes de que comenzaran los asuntos legales. Una semana después, entré en la oficina de Eduardo Morales. Un espacio estrecho, lleno de libros de leyes y el aroma a papel viejo. El hombre ajustó sus gafas y carraspeó mientras nos indicaba que tomáramos asiento. Alejandra, mi nuera, se deslizó en la silla de cuero a mi lado, vestida con un elegante vestido negro que nunca le había visto, su postura rígida, expectante, procediendo con el testamento de Isidro Valenzuela, anunció Morales, su voz firme. Mi pulso se aceleró. Durante 25 años compartí una vida con el padre de Isidro, y tras su muerte, creí que lo que construimos estaría asegurado para mí, incluso mientras Isidro lo continuaba. A mi amada madre, Paloma, leyó Morales. Dejo la cabaña en el camino del río Laja y todo su contenido. Me tensé. El río Laja no era más que una estructura en ruinas que evitábamos desde hacía años, continuó. A mi esposa Alejandra, dejo la residencia en la calle Hidalgo. Todas las cuentas, inversiones y la suma de 6 millones de pesos. Las palabras resonaron en la sala silenciosa. Mi garganta se secó. Los labios de Alejandra se curvaron ligeramente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Miré mis manos cruzadas, temblando, temiendo el momento en que saldríamos de esa oficina junta y enfrentaríamos lo que nos esperaba afuera. La semana tras la lectura del testamento pasó como en una neblina. Cociné en silencio. Limpié los rincones que había cuidado por décadas y caminé por los pisos crujientes de la casa en la calle Hidalgo, como si cada paso pudiera convencerla de que me recordara. Pero la casa ya no era mía. Alejandra se encargó de recordármelo. Una tarde, apareció en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. «Esta casa es mía ahora», dijo sin rodeos. «Tienes que empacar tus cosas». Me aferré a la encimera, buscando en su rostro alguna chispa de compasión. «Alejandra, he vivido aquí desde antes de que conocieras a Isidro. Este es mi hogar». Sus ojos se endurecieron. No, era el hogar de mi esposo. Ahora es mío. Tienes la cabaña. No ve a vivir allá. Sus palabras golpearon como una bofetada. Susurré. «Esa cabaña no está en condiciones para vivir. No tiene electricidad ni agua». Una mueca torció su boca. «Pues arréglala, si tanto te importa, o no. De cualquier modo, te vas. Considéralo tu notificación». Se alejó, sus tacones resonando contra el piso de madera que Roberto y yo ahorramos años para instalar. Me quedé helada, la humillación quemándome por dentro. Al día siguiente, ella vigilaba mientras ordenaba mis pertenencias. Cada vez que tocaba algo querido, intervenía. La vajilla de porcelana que mi madre me regaló. Eso se queda. Parte de la herencia. La colcha que mi tía cosió. Propiedad de la casa. Logré guardar algunas fotos enmarcadas en mi maleta, pero no sin que sus ojos se entrecerraran con sospecha. Cuando llevé la última bolsa a mi viejo Volkswagen, Alejandra estaba en el porche con un vestido de diseñador nuevo, los brazos cruzados como un guardia supervisando un desalojo. «Suerte en tu cabaña», gritó. «Pobre vieja». El portazo de mi auto apagó su voz, pero sus palabras se quedaron mientras me alejaba. Las luces de la calle, difuminándose entre lágrimas y el camino serpenteando hacia el río Laja. El camino al río Laja era angosto, sombreado por encinos altos que se cerraban a ambos lados. Mi Volkswagen traqueteaba al girar por el sendero de grava. El crujir de las piedras fuerte en el silencio vespertino. Cuando la cabaña apareció a la vista, mi corazón se hundió.
La pintura se desprendía en tiras largas. Las contraventanas colgaban sueltas y uno de los escalones del porche estaba tan hundido que parecía colapsar bajo mi peso. Me quedé en el auto un largo rato, mirando lo que se suponía era mi herencia. Roberto alguna vez la llamó una propiedad familiar que nadie valora ya. Nunca le dedicamos tiempo, nunca la vimos como más que una reliquia. Ahora, era todo lo que tenía, adentro. El aire olía a moho y polvo. Las ventanas estaban agrietadas, dejando entrar finos rayos de luz menguante. No había electricidad, ni zumbido de electrodomésticos, ni calor de hogar. Extendí una manta vieja en el piso de madera y me acomodé, escuchando el crujir de las vigas sobre mí por una rendija en el tejado. Un hilo de agua había dejado una mancha en la pared y podía ver el tenue brillo de las estrellas. Acostada ahí, la realidad me golpeó en oleadas. Había perdido a mi hijo, antes a mi esposo, y ahora la casa que pensé sería mi refugio en la vejez. La voz de Alejandra resonaba en mi memoria. Pobre vieja, la crueldad cortaba más hondo que la pérdida misma. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras apretaba una de las fotos enmarcadas que rescaté. En ella, Isidro tenía 8 años, sonriendo con un diente faltante. Susurré su nombre en el silencio, pero mientras la noche se profundizaba y las montañas se alzaban firmes a mi alrededor, sentí algo moverse bajo el duelo. Esto era ruina, sí, pero también soledad. Y la soledad podía ser el comienzo de algo más. A la mañana siguiente, resolví evaluar la cabaña, decidida a sobrevivir a lo que me deparara. La luz matutina se colaba por las ventanas rotas, atrapando el polvo que levantaba al barrer los tablones deformados. Cada movimiento de la escoba revelaba más del abandono de la cabaña madera astillada. Huecos donde los ratones habían roído. Estaba demasiado cansada para enojarme. Solo aparté la suciedad, determinada a tallar un rincón habitable de las ruinas, cerca de la chimenea. La escoba golpeó algo sólido. Al principio, pensé que era un clavo suelto, pero al arrodillarme, vi el contorno débil de una pequeña caja metálica encajada entre los tablones. Con esfuerzo, la liberé. La caja estaba oxidada, la tapa rígida, pero cedió tras unos sacudones. Dentro había una llave de latón ornamentada, pesada en mi palma, grabada con marcas que no reconocí. Curvas y líneas se entrelazaban como enredaderas. Contuve el aliento. Era el tipo de objeto que parecía pertenecer a una historia, no a una cabaña olvidada. Al girarla, un recuerdo emergió. Isidro, de no más de 10 años, sentado a la mesa con Roberto. «Papá», preguntó, «¿por qué conservas esa tierra si no vale nada?» Roberto sonrió levemente, con una suavidad rara en su rostro. «Algunas cosas tienen un valor que otros no ven». Apreté la llave más fuerte, sus palabras resonando diferente ahora. El sótano bajo la cabaña siempre me había inquietado, pero la curiosidad pesaba más que el miedo. Con una linterna en mano, bajé las escaleras crujientes. El aire olía a tierra y piedra. En la pared del fondo, medio oculta tras un estante viejo, había una pequeña puerta metálica incrustada en los cimientos. Su cerradura tenía los mismos patrones curvos que la llave. Mis manos temblaban al deslizar el latón en su lugar. El mecanismo giró con una suavidad que desmentía su edad. La puerta se abrió con un clic, revelando un hueco poco profundo tallado en la piedra. Dentro descansaba un paquete de documentos doblados atados con cuerda y un sobre sellado con mi nombre en la letra inconfundible de Isidro. Me hundí de rodillas, la llave aún cálida en mi mano, y alcancé la carta que me esperaba. Mis manos temblaban al romper el sello del sobre. La letra de Isidro se extendía por la página con la misma caligrafía cuidadosa que usaba desde la primaria. Ver sus palabras otra vez me arrastró a 1000 recuerdos: tarjetas de cumpleaños, notas en el refrigerador, listas que dejaba cuando se iba a la universidad. Pero esto no era un mensaje casual. «Mamá», comenzaba, «si estás leyendo esto,
significa que mi plan se desarrolló como temía que podría pasar. Quiero a Alejandra, pero sabía que nunca podría manejar el peso de la verdadera riqueza. No podía confiarle lo que realmente importa. Por eso le dejé la casa y el dinero, cosas que puede gastar fácilmente. Pero a ti te dejé la tierra. Puse los derechos minerales a tu nombre, protegidos y registrados donde ella nunca podrá tocarlos. Apreté el papel contra mi pecho antes de obligarme a seguir leyendo. Dentro del paquete había estudios geológicos y escrituras oficiales, selladas y notariadas. Los informes describían vetas de cuarzo corriendo bajo las colinas, depósitos de amatista incrustados en granito y trazas de turmalina verde, piedras que los coleccionistas pagarían caro. Esta tierra, escribió Isidro, abarca 200 hectáreas, mucho más que la cabaña misma. Su valor crecerá con el tiempo, pero más importante, está segura contigo. Siempre has sido la paciente, la que ve más allá de las apariencias. Alejandra lo desperdiciaría en ostentación, pero tú sabrás qué hacer. Lágrimas emborronaron las palabras mientras susurraba su nombre. La cabaña que maldije hace noches no era un castigo, era un escudo, colocado cuidadosamente entre mí y la mujer que ya había mostrado su avidez por dinero fácil. Isidro había confiado en mí, no con baratijas, no con cuentas que podían desvanecerse, sino con algo arraigado en la tierra misma. Los documentos pesaban más que el oro en mis manos. Por primera vez desde su funeral, no me sentí abandonada, me sentí elegida. Doblé la carta con cuidado, colocándola de nuevo en el sobre, y respiré hondo. Si Isidro había creído en mi fuerza, encontraría la manera de demostrarle que tenía razón. Por la mañana, supe que debía buscar consejo de alguien que me ayudara a entender cuán profundo era este legado. Conduje a Guanajuato bajo el pretexto de hacer mandados, con el sobre de documentos guardado cuidadosamente en mi bolso. La ciudad descansaba entre las colinas, lo bastante lejos de San Miguel para que nadie sospechara por qué estaba allí. En una oficina modesta sobre un banco, conocí al señor Ramírez, un abogado canoso con reputación por manejar tierras y derechos minerales. Examinó cada página con cuidado deliberado, sus gafas deslizándose por su nariz mientras seguía las firmas y sellos. Tras casi una hora, se recostó en su silla. Señora Valenzuela, estos documentos son impecables. Los derechos minerales están registrados completamente a su nombre, separados de cualquier herencia que controle Alejandra. No pueden ser impugnados. El alivio me inundó tan fuerte que tuve que apoyar mis manos en el borde de su escritorio. Entonces ese es mío, todo tuyo, dijo con firmeza. Y según los estudios que incluyó tu hijo, puede valer mucho más que la casa y el dinero juntos. Querrás un nuevo informe geológico. Por supuesto, los mercados han cambiado. 2 semanas después, caminé por la propiedad con un geólogo recomendado por Ramírez. Llevaba equipo que no entendía, pero su emoción era inconfundible. Al final del estudio, estimó el valor potencial de la tierra en 12 a 15 millones de pesos, con regalías si se estructuraban bien los contratos de extracción. Esa noche, sentada en la cabaña, la luz de la linterna parpadeando contra los troncos, susurré el nombre de Isidro otra vez. Él había visto más lejos de lo que yo jamás pude. No me apresuré. La discreción era mi escudo. Silenciosamente, contraté trabajadores locales para restaurar el cableado de la cabaña y conectar una línea de agua. Pagué en efectivo, pidiendo reparaciones simples en lugar de actualizaciones lujosas. Para cualquiera que pasara, seguía pareciendo el exilio de una viuda o una anciana viviendo en un tugurio olvidado. Esa ilusión era mi protección. Y así cociné en una estufa modesta, lavé platos en un fregadero funcional y me acosté cada noche bajo un tejado reparado. Mientras el mundo creía que me habían desechado, lo que no veían era que la paciencia ya estaba construyendo mi regreso. Desde la ventana de mi pequeña cocina podía ver la curva del camino montañoso, pero las verdaderas noticias de San Miguel
me llegaban en susurros por el pueblo. Mantuve mis visitas discretas, compras, correo, alguna parada por provisiones, pero incluso en esos breves mandados, el nombre de Alejandra nunca estaba lejos de los labios de la gente. Se compró un Jaguar nuevo, rojo brillante, dijo el dependiente de la ferretería una mañana, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera pestañeó con el precio. En la oficina de correos, esperé en la fila detrás de dos mujeres que no bajaban la voz. Organizó una fiesta el fin pasado con catering, champán corriendo como agua. El grupo de mi primo tocó ahí. Dijo que ella alardeó toda la noche sobre su viaje a Europa que viene. La otra mujer chasqueó la lengua, gastando más rápido que ganador de lotería. Ese dinero no dura para siempre. Apreté mi sobre contra el pecho, fingiendo no escuchar, pero cada palabra se grababa en mí. Pensé en los planes cuidadosos de Isidro, su diligencia silenciosa, y me pregunté si había predicho este ritmo de destrucción. Para el verano, los chismes se volvieron más afilados. Alejandra había comenzado a preguntar en el banco por préstamos, usando la propiedad de la calle Hidalgo como garantía. Escuché a una cajera susurrarle a otro cliente: está liquidando certificados, tomando adelantos contra cuentas. No terminará bien. De vuelta en la cabaña, puse los víveres en la encimera y me senté en el silencio de mi cocina modesta. La imaginé entrando a boutiques, los brazos cargados de bolsas, su risa sonando demasiado fuerte en cenas para impresionar. Mientras tanto, los números menguaban, escapándose de sus manos como agua. No me regodeé, aunque una parte dura de mí lo quería. En cambio, recordé la carta de Isidro. Alejandra lo desperdiciaría. Tú sabrás qué hacer. Mientras las cigarras cantaban afuera y el crepúsculo se asentaba en la sierra, me di cuenta de que el momento que él había previsto se acercaba. Alejandra estaba construyendo su propia caída y pronto enfrentaría las consecuencias que nunca imaginó. Era casi invierno cuando el crujir de llantas en la grava me sobresaltó. Me limpié las manos con un trapo y salí al porche. En lugar del elegante Jaguar del que había oído, un sedán abollado se detuvo en el patio. La puerta del conductor se abrió lentamente y Alejandra salió. Su cabello estaba desaliñado, su abrigo demasiado ligero para el frío y su rostro surcado de lágrimas. Se quedó un momento, aferrándose al techo del auto como si reuniera fuerzas. Luego caminó hacia mí. Paloma, dijo, su voz quebrándose. Por favor, necesito ayuda. No me moví del porche. ¿Qué tipo de ayuda? Sus rodillas cedieron y se hundió en los escalones. Estoy ahogada en deudas. 400,000 pesos. Pensé que podía manejarlo, pero no puedo. El banco no me dará otro préstamo. No tengo a nadie más. Eres la única familia que me queda. Sus palabras hacían eco opuesto a lo que una vez me dijo. Cuando me echó, recordé su mueca. ¿Cómo me llamó, pobre vieja? La amargura subió a mi garganta, pero la contuve con silencio. Finalmente, dije, te ayudaré, pero no como regalo. Será un préstamo, con condiciones que debes cumplir. Sus ojos se alzaron, desesperados. Lo que sea. Haré lo que sea. Trabajarás aquí todos los sábados, limpiando, reparando, lo que sea necesario. Me hablarás con respeto, no con desprecio, y en Navidad te pararás frente a la familia y te disculparás públicamente por lo que hiciste. Me miró, horrorizada. Luego bajó la mirada. Si eso es lo que hace falta, lo haré. Abrí la puerta y la invité a pasar, no con calidez, sino con la seriedad de un juez otorgando términos. Cruzó el umbral en silencio, sin saber que la cabaña que una vez despreció se había convertido en el lugar donde su orgullo se rompería y su destino se reescribiría. Los primeros sábados estuvieron llenos de silencio. Alejandra llegaba con jeans gastados, sus manos no acostumbradas al trabajo. Fregaba, cargaba leña, despejaba maleza, todo sin quejarse. Lentamente, comencé a ver los bordes de su arrogancia desgastarse. Su voz se suavizó al hablarme.
Incluso preguntó sobre recetas, sobre Roberto, sobre Isidro, como si estuviera armando lo que una vez descartó. Para diciembre, la cabaña ya no se sentía como prisión. Se había convertido en un lugar de rendición de cuentas. Cuando llegó la Navidad, ella se paró en la sala de mi hermana, enfrentando a la familia que había vuelto en mi contra. Su voz tembló al confesar las mentiras que había esparcido, cómo me pintó como amargada, inestable, codiciosa. Lágrimas corrían mientras pedía perdón. La sala quedó en un silencio atónito antes de que los parientes me miraran. Sus expresiones suavizadas por la vergüenza y el reconocimiento. Por primera vez en un año, me sentí vista. Esa noche, al volver a la cabaña, puse una carpeta en la mesa. Dentro estaban los contratos de la compañía minera. 12 millones de pesos asegurados, con regalías por venir durante años. Los ojos de Alejandra se abrieron mientras pasaba las páginas. Esta cabaña que te burlaste, dije en voz baja, era la verdadera herencia. Isidro confió en mí para protegerla. Se hundió en la silla, atónita, su boca abriéndose sin palabras. Cerré la carpeta y la guardé de nuevo en el cajón. No necesito mansiones ni champán. Necesitaba paz. Y ahora la tengo. Alejandra asintió, lentamente, como si la verdad la presionara más que cualquier cobrador de deudas. La lección ya no era sobre dinero, era sobre lo que perdura cuando el brillo se desvanece. Pasó un año, marcado no por extravagancias, sino por una constancia silenciosa. Me mudé a una casa modesta, en una loma cerca de Querétaro, con ventanas que se abrían al infinito de la Sierra Madre. Cada mañana despertaba con la niebla deslizándose por las cumbres. Cada tarde veía el cielo tornarse ámbar antes de desvanecerse en violeta. La cabaña seguía siendo mía, pero había cumplido su propósito. Llevé sus lecciones conmigo. Alejandra venía a menudo ahora, no por desesperación, sino con intención genuina. Había tomado su humillación y la convirtió en determinación, reconstruyendo su carrera legal en una nueva dirección. En lugar de buscar prestigio, representaba a familias luchando con deudas, guiándolas lejos de las trampas en las que ella misma había caído. Cuando hablaba de sus clientes, escuchaba sinceridad en su voz. Por primera vez, creí que entendía el peso de las elecciones. No olvidé el dolor que causó, ni borré las noches que pasé sola en esa cabaña rota. Pero elegí no vivir encadenada a la amargura. La confianza de Isidro en mí no solo aseguró mi independencia, sino que restauró mi claridad. Sentada en el porche una tarde, susurré en voz alta: la herencia no es el dinero que se esfuma, es la dignidad y la sabiduría que sobreviven a la traición. Las palabras flotaron en el aire fresco de la montaña, firmes y verdaderas. Mientras los últimos rayos del sol bañaban el valle en oro, sentí la fuerza silenciosa que me había sostenido. Había sido desterrada, dejada con nada más que una ruina, pero de esa ruina construí paz. Y en esa paz encontré lo que valía la pena transmitir: no riqueza que se desvanece, sino la fuerza que nadie puede robar.